Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este jueves 25 de marzo a la presentación de los resultados de la veeduría social realizada al segundo proceso de vacunación contra COVID-19. Los resultados de este proceso de veeduría que ha sido desarrollado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, y el Foro Nacional de Convergencia FONAC. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana en las instalaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Muchas gracias también a los colegas de los medios de comunicación que están con nosotros en este evento de presentación, y agradecemos también a las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma en Zoom, que nos acompañan virtualmente, así como todos nuestros seguidores en redes sociales que siguen esta transmisión en vivo a través de la página en Facebook de la ASJ y del FONAC. Muchas gracias por acompañarnos. Para poder dar inicio a este evento, vamos a desarrollar un espacio para solicitar la invocación a Dios en este evento tan importante. Para ello, en el uso de la palabra, en representación de la plataforma Cristianos Valientes, escuchamos al pastor Carlos Villatoro. El pastor Carlos Villatoro se encuentra conectado a través de Zoom. Le vamos a habilitar el micrófono en estos momentos y le escuchamos, pastor. Buenos días. Buenos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dice tu palabra que tú eres nuestro Dios, que tú eres quien nos da la salud. Y dice también que si nosotros prestamos atención, Señor, y declaramos tus mandamientos y hacemos lo bueno, tú no nos castigarás. Señor, esto es justicia, esto es ser equitativo, esto es ser íntegro. Esto es específicamente, Señor, en lo que respecta en todo esto de las vacunas, Señor, anti-COVID-19. Y eso demandas tú de cada uno de nosotros. Señor, en esta oración te pedimos que nos ayudes en lo poco, Señor, en las vacunas para que seamos capaces e íntegros, Señor, a ser fiel cuando vengan muchos más vacunas. A orar, pero también a actuar, Señor, por una sociedad más justa. Señor, declaramos esta palabra en tu Honduras. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y así como prospera tu alma. Y tú así como haces este apartado, Señor, haz salud. Y excluye también, Señor, ser equitativos a todos por igual. Oramos nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias al pastor Carlos Villatoro, representante de la plataforma Cristianos Valientes. Para poder dar inicio a la presentación de los resultados de esta veeduría social, para las palabras de bienvenida a este importante evento, llamamos aquí a este podio principal al director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia FONAC, el ingeniero Omar Rivera. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Para el Foro Nacional de Convergencia, para la Asociación para una Sociedad Más Justa, para esta plataforma de veeduría social que se ha integrado a fin de verificar la adecuada implementación del proceso de vacunación contra la COVID-19. Es un enorme placer poder contar con la participación de dirigentes de sociedad civil, de medios de comunicación y con la presencia de la secretaria de Estado en el Despacho de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Hoy vamos a exponer sobre los hallazgos, sobre
las conclusiones y respecto a las recomendaciones, respecto al proceso de vacunación que se realizó, particularmente en 95 centros en los cuales tuvimos presencia nosotros. Fueron 17 departamentos en donde un total de 128 veedores ejecutaron una acción de verificación del cumplimiento de muchos de los protocolos preestablecidos por parte de la Secretaría de Salud a través del programa ampliado de inmunizaciones para aplicar esta vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, 48,000 dosis, que sirvieron fundamentalmente para inmunizar a los trabajadores de la salud. Creemos que es importante reconocer el voluntariado de las organizaciones que forman parte de esta plataforma de veeduría, no solamente de la ASJ y de FONAC, sino también de voluntarios como Cristianos Valientes, Plataforma Juvenil y la Alianza por la Paz y la Justicia, la Iglesia Evangélica, la Confraternidad Evangélica y la Coalición y Consejo Apostólico, la Red Nacional de Auditores Sociales en materia de infraestructura RENACI y comisiones ciudadanas de transparencia que en diferentes municipios han podido prestar su colaboración para que este informe sea una realidad. Concluyo diciendo que este esfuerzo es muy importante acompañarlo. Gran parte de todo este avance hacia la nueva normalidad en las actividades económicas y sociales del país pasan porque el proceso de vacunación contra el COVID-19 sea exitoso. En tal sentido, vamos a dar acompañamiento de esta plataforma de veeduría social con un acompañamiento crítico en términos de valorar lo positivo e identificar las falencias para que mejoren los procesos. Algo que nosotros estamos poniendo especial énfasis y creemos que es fundamental subrayar, tiene que ver con evitar la discrecionalidad a la hora de aplicar la vacuna. Creemos que hay protocolos pertinentes formulados por parte de la Secretaría de Salud que deben ser cumplidos en todos los ámbitos territoriales y en todos los centros de vacunación. Que nadie que no le toque su turno a aplicar se adelante sacrificando el beneficio que debería de recibirlo una persona que lo requiere, ya sea porque está desarrollando una actividad en el sector salud que es relevante en la primera línea de batalla contra este coronavirus, o porque sus condiciones físicas y de salud así lo requieren. Reitero el agradecimiento por la cobertura y vamos a seguir haciendo un esfuerzo importante para que los casi 6 millones de hondureños que tengan que vacunarse se hagan de la mejor manera. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias al director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, el ingeniero Omar Rivera. Y como claramente él lo apuntaba, este ejercicio ciudadano contó con la participación de al menos 128 veedores, tanto de la ASJ como del FONAC, que permitieron documentar todo este proceso de vacunación desde 95 establecimientos de salud en los cuales se realizó. En esos puntos de inmunización, los veedores sociales de ambas organizaciones, representantes de la sociedad civil, aplicaron una serie de herramientas mediante las cuales obtuvieron información tanto cualitativa como cuantitativa relacionada a la aplicación de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Para conocer antes el testimonio de parte de los veedores que participaron en este proceso, vamos a llamar a la veedora Naomi Acosta. Ella es representante también del grupo de veedores de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Nos acompaña Naomi, por favor? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos los presentes, a todos los que nos están viendo por mediante del Zoom. Mi nombre es Naomi Acosta y represento la plataforma de juvenil de la PJ. Formé parte del proceso de veeduría social, del proceso de vacunación.
de vacunas para el COVID-19. Fui observadora del Centro Regional del Sésamo San Miguel. Los aspectos positivos que pude observar en ese lugar fue el buen orden que tuvieron a la elección de las personas que iban a ser vacunadas ahí, buena elección de los médicos y de las enfermeras, y se pudieron cubrir la gran mayoría en ese lugar. También, como jóvenes, es importante que se pueda concientizar a la población en general sobre los procesos de vacunación. También solicitamos nuevos lotes de vacunas para que pueda ser cubierto todo el personal de primera línea, y impulsa a los jóvenes que puedan formar parte de estos procesos para que haya transparencia en nuestro país. Y muchas gracias. Muchas gracias a Naomi Acosta. Ella es una de las jóvenes veedoras de este proceso que representó a la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y en representación de los veedores que formaron parte del grupo del Foro Nacional de Convergencia, vamos a escuchar la participación de Joan de Pravia. Joan no se encuentra en este momento, pero nos ha dejado un video para compartir precisamente con todos los aquí presentes. Así que vamos a presentar a continuación este video en donde esta veedora también nos comparte su testimonio. ¿Tenemos el video? ¿Nos confirman, por favor? Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Joan Pravia Navas y actualmente estoy colaborando Vamos a mejorar esa situación técnica que tenemos para escuchar este video. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Joan Pravia Navas ahí y lo tenemos. Actualmente estoy colaborando como veedora social de la FONAP y últimamente en apoyo a algunas otras herramientas de la ASJ. Recientemente estamos apoyando en el departamento de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira. Y quiero mencionar que a lo largo de los días que hemos venido acompañando como veedora social aquí en nuestro departamento, hemos visto o hemos tenido algunas observaciones muy interesantes y a la misma vez también de tanto aprendizaje. Quiero mencionar, como en algunas otras ocasiones he dicho, que el departamento de Gracias a Dios es un vasto departamento grande, hablando geográficamente, muy distante al resto de las ciudades del país. Somos 4 pueblos indígenas que radicamos en este vasto departamento: Misquitos, Tahuasca, Pech y mestizos nativos de este sector. Asimismo, mencionar que lo más reciente que hemos acompañado es en el tema de la vacunación contra el COVID-19, que en su momento nos notificaron desde nuestra Oficina Regional de Salud número 9, que el domingo previo a las elecciones internas se llegó a nuestro departamento y desde esa semana se empezó a hacer las vacunaciones. Hasta este momento ya han sido vacunadas centenares de personal de la primera línea de salud aquí en nuestro departamento. En su momento queremos reflejar que las observaciones que tenemos es el tema de logística. La logística ha sido una de las barreras más grandes, la distancia también, para que se pueda llegar en tiempo y forma estas vacunaciones y ser atendida a nuestros héroes o a nuestro personal de primera línea en el departamento. Por otro lado, también que nuestros centros hospitalarios o nuestros centros de triaje no están adecuadas y no están listas para poder almacenar todas las necesidades que requiere o todo el equipamiento o todos estos insumos médicos que se está llegando al departamento.
Por otro lado, también quiero dejar en claro también algunas de las identificaciones que hemos hecho es que con los fondos de Fuerza Honduras 1 no se les ha cancelado todavía a varios médicos, como también al personal de enfermería, los pagos de noviembre y diciembre del año 2020, y actualmente no se les han hecho el pago de enero, febrero y marzo del año 2021 al personal que están laborando en los triajes atendiendo el tema de COVID-19. Estos son algunos hallazgos que hemos tenido, por lo cual siempre hacemos el llamado que a través de estas jornadas, a través del levantamiento de herramientas que se está haciendo, que realmente tomen en consideración aspectos y puntos que hemos venido resaltando como veedores sociales y que hasta estos momentos considero que solamente ha quedado en papeles y no en las acciones. Por lo cual agradecemos la excelente iniciativa y también la manera de querer tener información en tiempo y forma a favor de nuestra población en general y por supuesto también de querer mejorar el trabajo para nuestro vasto y amplio departamento. Con esto quiero cerrar haciendo el llamado una vez más, que pasen la mirada, gracias a Dios. Sé que están apoyando, sé que ha habido algunas acciones, pero se ha quedado muy corto. Hace falta fortalecer y hay que darle más vida a todas estas acciones que nosotros hemos venido elaborando como veedores sociales, como también las tantas denuncias e informaciones que se ha brindado de parte de las autoridades, como también del equipo correspondiente desde nuestro departamento. Muchas gracias y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder alzar la voz a favor de nuestros pueblos indígenas de este departamento de Gracias a Dios. Soy Joan Pravia una vez más. Gracias por la oportunidad. Joan de Pravia, la representante del grupo de veedores del Foro Nacional de Convergencia. En términos generales, los resultados de de la veeduría social realizada al segundo proceso de vacunación contra COVID-19 desarrollado por ASJ y FONAC establece que hubo lineamientos en armonía. No obstante, cabe señalar que la Secretaría de Salud habilitó una plataforma para censar al personal de salud, pero no todos ingresaron a este proceso. Para conocer con detalle los hallazgos de este proceso de veeduría social y conocer los resultados del mismo, llamamos a continuación a la coordinadora de veeduría por parte del Foro Nacional de Convergencia, Jenny Canales, a quien pedimos que nos acompañe aquí en este estrado principal para presentarnos la primera etapa de los resultados de la veeduría desarrollada por el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, ASJ, y por FONAC. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a los miembros de la mesa principal, especialmente a la secretaria de Estado en el Despacho de Salud, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros conociendo, ¿verdad?, todos estos resultados de este trabajo que hemos realizado en coordinación con la ASJ y el FONAC. Y bueno, sin mucho, pues quiero decirles que esta es la veeduría social a la segunda jornada de vacunación. Las 48,000 dosis que se dieron de AstraZeneca por el mecanismo COVAX. Bien, los objetivos, primero era validar y documentar todo lo que fue el proceso de vacunación, cómo se estaban obteniendo en cada uno de estos establecimientos a nivel nacional. Segundo, identificar aquellas recomendaciones, aquellos aspectos en los que se podía mejorar el proceso. Y por último, pues contribuir con la Secretaría de Salud para garantizar la aplicación de la vacuna a la población priorizada en esta primera fase. ¿Cómo lo hicimos? La metodología. Bien, primero hicimos una recolección y análisis, lectura de todo lo que era el Plan Nacional de Vacunación, que derivó también en 20 planes estratégicos de carácter regional o departamental, ¿verdad? Y que nos indicaba cómo iba a desarrollarse el proceso en cada una de estas regiones sanitarias.
Se le dio lectura a los documentos, se hicieron los lineamientos, después se pasó al proceso de veeduría, ya con el conocimiento de cómo era el proceso, pues nosotros desarrollamos una herramienta, desarrollamos una socialización con todos nuestros veedores a nivel de cada municipio, desarrollamos una capacitación para que ellos también pudieran aplicar todas estas herramientas, estos instrumentos y sobre todo que consideraran cuál era la observación cualitativa y cuantitativa que era necesaria para obtener este resultado que hoy representa en este informe. Se movilizaron, como bien lo mencionaban, 128 veedores en 95 establecimientos de salud a nivel nacional. Quiero decirles que este dato es a la fecha y el corte del día de ayer. Muy probablemente vamos a obtener muchas más puntos de vacunación en donde nuestros veedores han estado presentes y han hecho un trabajo de levantamiento post-vacunación. Por último, se ha hecho una revisión documental sobre lo que fue planificado este gran Plan Nacional de Vacunación con lo que realmente sucedió en campo. Dentro de la información recolectada, o por ejemplo, la herramienta contemplaba aspectos generales de observación, cómo estaban los centros, cuál era el espacio, se estaba manejando la bioseguridad, se tenían los listados de las personas priorizadas a vacunar, cómo había sido la convocatoria, cómo se les estaba dando la información sobre el tema de las reacciones adversas, todo lo que era un poco cualificación del proceso. Y también el número de personas que se iban a vacunar en ese centro, las que se vacunaron, las que no se vacunaron, sobre todo las razones por las cuales no se vacunaron. También se hicieron consultas a otro personal del establecimiento para obtener su percepción y también nuestros veedores dieron sus observaciones particulares al proceso, como ellos estuvieron presentes. Entonces, nosotros movilizamos por la ASJ 52 veedores que llenaron 45 fichas, ¿verdad? En los departamentos de Atlántida, Lloro, Francisco Morazán, Comayagua, Colón, Copán, Cortés, y en 29 establecimientos de salud y fue del 17 al 23 de marzo. Por su lado, el FONAC movilizó a 76 veedores que llenaron 58 herramientas en 16 departamentos, solo haciendo falta pues en Lempira y Colón. Y se visualizaron 66 establecimientos de salud, del 15 al 23. Esto es porque como tenemos una relación armónica, ¿verdad?, con cada uno de los directores regionales de salud, muchos de ellos involucraron a nuestros veedores desde el momento que se llegó la vacuna a la región sanitaria hasta la distribución a cada uno de los puntos de vacunación y posteriormente también se les involucró en todos los procesos de capacitación. Es decir, que nuestros veedores han estado dando un acompañamiento extraordinario, ¿verdad? Un voluntariado extraordinario dentro de todo el proceso de vacunación. ¿Cómo vamos a ver esta parte de los hallazgos? Y también las recomendaciones que lo va a hacer la licenciada Blanca. Bueno, vamos a evaluar primero el censo y las listas de vacunación. ¿Fueron las adecuadas? ¿Se respetaron los criterios de priorización? Vamos a ver los lineamientos, los planes y los formatos de cada establecimiento. Vamos a ver la convocatoria, la comunicación y el sistema de información que se contaba para este proceso. La organización de los equipos de vacunación, la transparencia y por último pues las recomendaciones generales. Dentro del censo y los listados de vacunación, ¿cuáles fueron nuestros hallazgos? Tenemos hallazgos positivos y también tenemos hallazgos preocupantes, ¿verdad? Dentro de esto pues nosotros valoramos positivamente el hecho de que se contara con un plan nacional de vacunación y que este nos categorizara a los priorizados a vacunar. Entonces, nosotros tenemos la claridad que en la primera fase va todo lo que es el personal médico, que ustedes saben se divide en varias secciones porque tenemos tanto personas que están en los hospitales como personas que están en atención primaria en salud en cada uno de los centros de vacunación, como también tenemos al personal que está en los triajes, ¿verdad? Y que trabaja directamente con las municipalidades. Entonces, el hecho de poder saber quiénes van en cada una de las fases de vacunación es
valioso para los veedores porque eso les ayuda a determinar si los que se vacunaron son los correctos. También valoramos positivamente, ¿verdad?, el que la Secretaría de Salud creara este censo actualizado del personal. ¿Por qué? Pues porque no solamente hay empleados de la CESAL-IBER, tenemos a los privados, tenemos también a los triajes, tenemos también a los que se han contratado para particularmente apoyar las salas COVID con fondos como los fondos BID. Entonces, hay una serie de categorización de contratación, incluyendo lo que maneja el propio sistema, descentralizado, centralizado, desconcentrado. Entonces, al momento de levantar el censo, esto se clarifica un poco. Creo que en este punto, pues, el fortalecimiento institucional de la CESAL es un proceso que no debe de bajar la guardia, y también el fortalecimiento de su propia rectoría dentro del sistema, para ver un poco esto de lo que son los privados y que están dando y ofreciendo servicios de salud. También teníamos el documento de los lineamientos técnicos, la introducción de la vacuna, donde nos decían la meta a vacunar, cuántos se iban a vacunar, de dónde se iban a obtener las vacunas, prácticamente una garantía de que cada ciudadano hondureño va a tener acceso a esta vacunación. También se indicaba cuántas dosis de estas que estaban siendo distribuidas del segundo lote venían para cada una de las regiones sanitarias y cuántos iban a estar en cada punto de vacunación. Esto facilitó mucho a que nuestros veedores pudieran corroborar el dato en campo. ¿Cuáles son los hallazgos que nos preocupan? Bueno, justamente la ausencia de este registro. Este censo se planificó por la CESAL, pero no todo el personal de salud se censó. Y es por ello que ustedes de repente escuchaban en algún momento que decían, no se está vacunando al personal de la primera línea. Bueno, porque mucho personal de la primera línea no entró al censo, no estaba dentro de las listas de vacunación. Y lo que se hizo con ellos es que entraban dentro de la lista de espera y ahí mismo, posterior al censo, se le trataba de dar la vacunación de acuerdo a las dosis que quedaban, porque en cada frasquito de la vacuna a veces se sacaban en promedio 10 o en promedio 11 dosis. Entonces, eso debe ser un llamado, ¿verdad?, a todo el personal de salud, tanto público como privado, para que puedan completar este censo y de esta manera puedan apoyar y acuerpar un poco todo el proceso de vacunación. A nivel regional y local, no se pudo verificar toda esta información recopilada en el censo, ya que, si bien es cierto, teníamos el plan, dentro del plan no venían los censos de vacunación. Entonces, nosotros sabíamos que en un centro de salud se iban a poner 300 vacunas, pero no sabíamos a quién se le iban a poner, más que la categorización de que eran médicos, enfermeras, personal de apoyo y de servicio de los centros de salud. Es decir, con nombre y apellido no lo conocíamos. En algunos de los establecimientos de vacunación no se tenían las listas, ¿verdad? Se estaban construyendo ahí mismo. Pese a que hubo problemas en el primer proceso con las vacunas restantes, no se generaron listas para este siguiente proceso. Es decir, el FONAC y el ASJ ya llevan 2 procesos de veeduría social. En el primero, que fue para las salas UCI y el personal de primera línea en los hospitales, se recomendó tener listas de espera para poder vacunar al personal con las dosis que estaban sobrantes de cada uno de los frasquitos. Y sí es importante mencionar que como puede que tenga un sobrante, puede que no. También es importante mencionar que muchas de estas dosis corresponden a personal que por decisión propia no se quiere vacunar y se tiene que reasignar. En algunos casos llegaron personas que no estaban en el censo y expresaron ser trabajadores de la primera línea. Todo esto tiene que ver con la parte del censo, ¿verdad? De la parte de donde cada uno de los empleados de la Secretaría y también de los empleados del tema de salud tiene que registrarse. Aquí tenemos descargamos un poco las herramientas
por ejemplo, en la mayoría de las herramientas decía, ¿el establecimiento tenía una lista de personas a vacunar por día? Sí. Ahí está. El 78% de nuestros veedores corroboró que sí. El 15 y el 7% decían que no o no tuvieron información. ¿Obtuvo copia o foto del listado a vacunar en este día? Sí, la mitad de nuestros veedores decía que sí había información y que sí se les permitió sacar una copia de todo lo que eran las personas que se iban a vacunar en cada uno de los centros. En cuanto a los lineamientos, dentro de lo positivo, el PAI elaboró el plan, los lineamientos, la introducción a la vacuna y hizo un detalle que fue valoroso para nosotros. Ahí decían cómo iban a ser los procesos de capacitación, ahí indicaban que se ocupaban las necesidades más básicas como la jeringa, las vacunas, las cajas de seguridad, todo el aspecto logístico que se requería. También mencionaban los formularios que se estaban entregando, tanto carnet como los listados, como las notas, en donde las personas que no querían ponerse la vacunación tenían que firmar. Sin embargo, muchos de los del personal de salud no tenían tanta claridad de los lineamientos y no nos estamos refiriendo, digamos, a las autoridades de las regiones sanitarias, sino que nos estamos refiriendo al personal que se movilizó a cada uno de los establecimientos de salud que de repente no manejaban completamente los lineamientos y eso de alguna manera se debe fortalecer, porque en este momento era el personal de salud, era el personal que ya más o menos comprende cómo es este proceso de vacunación, pero en una fase posterior viene personal que no es de salud, venimos toda la población y ahí sí ellos tienen que manejar exactamente cada lineamiento para que nos orienten bien a nosotros y para que también nos puedan brindar la mejor información. Entonces hubo muchas deficiencias a nivel local para cumplir estos planes y estos lineamientos. Por ejemplo, a nosotros, nuestros veedores, muchos de los centros de salud no nos quisieron facilitar o no nos pudieron dar estos listados de las personas a vacunar. En su caso, tal vez porque los estaban construyendo. Los planes regionales que nos facilitaron tenían información valiosísima, pero nos hacía falta planificación, horarios, programación de vacunaciones por cada departamento, listados oficiales, los listados de los puntos de vacunación. Es importante mencionar que este era un trabajo que cada día hacía las direcciones regionales de salud. Entonces nosotros teníamos que comunicarnos con ellos primero para conocer al día siguiente cuáles eran los puntos de vacunación y de esta manera poder programar la veeduría en esos espacios. Hubo momentos en los cuales la información fue tardía y ya nuestro veedor no pudo participar de ese proceso de vacunación. Aquí tenemos algunas de las herramientas que fueron baseadas. Por ejemplo, el 55% de nuestros veedores dijo que sí había logrado obtener una copia de lineamiento. Estamos hablando de nivel local, ¿verdad? Del nivel del punto de vacunación, del protocolo que tenía que seguir el personal para poder desarrollar ese proceso de vacunación. Por ejemplo, dentro del protocolo no se miraba tanto el tema de la bioseguridad, no se establecía. Sin embargo, en los establecimientos de salud, en el 89% de ellos nosotros vimos que sí había distanciamiento, que sí había manejo del gel, que sí había manejo de la mascarilla, es decir, las condiciones de bioseguridad se cumplieron. No obstante, algunos de los centros de vacunación son pequeños y eso de alguna manera podía generar alguna incomodidad con el tema del espacio físico reducido para el proceso de vacunación. Los puntos de vacunación deben de tener algunas características particulares, ¿verdad?, que favorezcan exactamente todos estos temas que estamos mencionando. Cuando se les consultó si conocían los criterios que se usaron para la selección de las personas del grupo vacunado en esta fase, el 74% del personal dijo que sí los conocía, pero hubo un 26% que dijo que no. Esto se tiene que manejar al 100%, no se puede manejar
una parte del personal no puede desconocer cómo fue que se seleccionó a los vacunados. ¿Conoce alguna persona que fue vacunada aquí y presentó reacciones adversas o efectos secundarios? El 72% dijo que sí. Esto creo que es un punto importante, ¿verdad? La vacuna, como todas las vacunas, tienen efectos adversos, pero estos efectos adversos deben ser socializados con la población. Son normales, pero hay algunos que pueden llegar a ser delicados. Entonces, para ello, pues lo indicado es que el centro de salud tenga tanto medicamentos como facilidades, como médicos especialistas para poder tratar todos estos casos. Es por eso que también comprendemos que la vacunación no puede ser casa a casa, sino que tiene que ser en centros de salud bien establecidos e identificados. ¿Qué hicieron con las vacunas que no se aplicaron y o sobraron? Muchos de ellos nos decían que tenían que regresar a la metropolitana para ser reasignados. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso aquí en Villadela, donde eso fue lo que se nos informó. Nos sobraron tantas vacunas, 8 personas no se quisieron vacunar. Estas vacunas se regresaron a la región metropolitana y la región metropolitana determinó que esas vacunas podían servir para ir reduciendo la lista de los médicos en lo privado que necesitan la vacuna, y ahí se colocaron. Otras no sabían qué hacer con la vacuna. Entonces, todo esto es tema, digamos, de apropiamiento del protocolo. Cada persona que es responsable de un proceso de vacunación debe saber qué acción debe tomar en el caso de que sobren las vacunas o que falten las vacunas. Una cosa muy importante es que en algún punto nosotros como veedores sociales también podemos observar todos estos hallazgos y podemos hacer, digamos, algunas sugerencias. Por ejemplo, en algunos lugares sí tenían el personal que podía adicionarse para la vacunación. Ahora, también las autoridades nos informaron que las vacunas que sobraron se utilizó para completar la vacunación en algunos de los casos. Sí, es importante mencionar que hubo bastante personal que se vacunó, pero hubo una buena parte no. Y las razones son variadas. Nos dijeron desde enfermedad hasta que de repente esta no era la vacuna que se quería aplicar, ¿verdad? Que de repente ellos querían esperar a que viniera la Sputnik o que viniera otra de las marcas. ¿Cómo fue en cuanto a la comunicación y el sistema de información? Dentro de los hallazgos positivos, a pesar de que como veedores no teníamos mucha claridad de cómo era que se movía la información dentro de todo lo que es el sistema de la Secretaría, no faltaron a la cita de vacunación. Es decir, el personal que se citó llegó y muchos de ellos se vacunaron. Otros, en su caso, pues informaron que no, pero era una decisión propia. Los vacunados parecían entender bien el proceso y lo seguían. Es decir, el proceso venía desde los anotadores, ¿verdad?, que los pasaban a un precliniado. Después del precliniado venían los vacunadores y luego pasaban a una sala de observación en donde se contaba con un médico especialista y una enfermera que estaba observando cada uno de los casos. Todo este proceso ellos lo entendían muy bien. Los establecimientos de vacunación recibieron cuadros para llevar un control de las personas vacunadas, sí. Lo único que no vemos como veedores es cómo esa información está siendo sistematizada en alguna plataforma digital, de manera que sea una información en tiempo real que permita determinar quiénes están vacunados y quiénes no. Entonces, no hay una claridad en el mecanismo estandarizado de comunicación, y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros le consultábamos, el veedor nuestro le consultaba a uno de los vacunados, nos decían, nos mandaron un mensaje por WhatsApp. Si lo consultábamos con un coordinador de vacunación, nos decían, nos llamaron desde la región sanitaria. Y si lo consultábamos con un director, pues nos decía que había un oficio circular. No importa cómo llegó la información, lo importante es que llegó la información y se utilizaron cualquiera de los canales, ¿verdad?, de comunicación. Sin embargo, creo que para la siguiente fase que vienen
los trabajadores esenciales, que vienen los mayores de la tercera edad, que viene la población altamente vulnerable por comorbilidad, y la fase siguiente, que es donde venimos el resto de la población, eso tiene que estar claro y estandarizado. Esta es una, digamos, una observación para los futuros procesos, porque en el personal que se convocó llegó, de cualquier medio llegó. No existe el portal para ver dónde están los centros de vacunación. Esa es información que también nosotros necesitamos tenerla clara, tanto para hacer la veeduría como para que la población en general esté completamente informada. Falta la digitalización de la información y esto pues nos causa algún grado de ineficiencia, es decir, todos los vacunados que estén en una base de datos que pueda ser compartida. Yo no sé si ustedes han visto en atención primaria en algunas ocasiones, como no se cuenta con un carnet único, por ejemplo, de salud, entonces hay personas que van de centro médico a centro médico. Eso se da, digamos, por ejemplo, en personas con una patología como puede ser diabetes, que necesitan la insulina. La retiran en un centro hospitalario, la retiran en otro centro hospitalario. Bueno, si nosotros tenemos mayor control y más digitalización la vacuna puede tener un mayor control, porque bien lo discutíamos, a cualquiera se le puede ocurrir que puede tomarse las 2 dosis al mismo tiempo y que se va a ir a un centro de salud a vacunarse y se va a ir al otro centro de salud a vacunarse y ponerse las 2 de un solo. Cualquiera. Es decir, por eso necesitamos un proceso fuerte de comunicación y en ese punto los medios de comunicación juegan un papel fundamental para la información, no la desinformación. Aquí está. Nos decían, ¿brindó algún contacto para informar o dar seguimiento de las indicaciones adversas? El 83% de los vacunados decían que sí. Se les había dado un contacto, ellos sabían cómo hacerlo, pero un 17% no. ¿Cómo les convocaron al proceso de vacunación? Telefónica, reuniones, página de internet, oficio, comunicación superior, diferentes medios. En cuanto a la organización de los equipos de campaña, es importante decir que hubo suficiente personal para vacunar. Ahí estaban los equipos de trabajo, claro, esta era una cantidad poca de población. El país tiene mucha experiencia y PAI tiene mucha experiencia en los procesos de vacunación, pero creo que no tenemos tanta experiencia con una vacunación masiva como la que se espera, ¿verdad?, en los siguientes días, que es a más de 5.7 millones de personas. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tener que fortalecer estos equipos a nivel local. No teníamos tanta claridad en cuanto al esquema organizativo de los equipos. Como les menciono, nosotros sabemos que hay 2 anotadores, un precliniado, luego viene el personal de vacunación y luego el personal que está atendiendo y que está apoyando en la parte de la observación. Es importante que un centro pues cuente con ambulancia, que cuente con todo el equipo de apoyo, ¿verdad?, para poder, en el caso de las reacciones adversas severas, movilizar a la persona. En algunos lugares la logística era débil, generando atraso o ineficiencia del proceso. Por ejemplo, hay regiones sanitarias que solo tienen un vehículo y en este vehículo se mueven todos los equipos de vacunación a los puntos de vacunación. En ese aspecto, la Secretaría de Salud necesita mucho apoyo de parte de las otras instituciones del Estado que puedan de alguna manera fortalecer esos días de vacunación. No hay equipo logística designado para atender oportunamente a las personas con efectos secundarios adversos. Bueno, esto lo mencionamos en función de algunas cosas que estaban ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Seguro Social, donde vimos que 3 médicos tuvieron una reacción adversa severa, o por ejemplo, en Las Acacias, allá en Choluteca, donde el veedor nos reportó 32 personas con reacciones adversas que iban desde moderadas a graves, 2 hospitalizaciones. Todo esto de verdad nos llama a la reflexión que si por cierto número de vacunados van a haber cierto número de personas con reacciones adversas, y de estos un número va a ser grave, que va a necesitar una atención especial,
pues logísticamente hay que prepararse, porque ahora mismo estábamos hablando de cuántas vacunas, 5,000 al día, pero cuando vengan los 6 millones, ¿cuántas vacunas se van a manejar? ¿Cuántas personas van a necesitar esta atención? En cuanto a la transparencia y al acceso a la información, debemos reconocer que la CESAL, que la Secretaría de Salud, tiene una intención positiva para impulsar un proceso efectivo y nos ha abierto las puertas. Cada director de centro regional, de región sanitaria, perdón, nos ha facilitado información. Cada director de municipal también nos ha abierto las puertas y nos ha dado la información. En muchos casos es que la información se está construyendo, entonces nos llega a nosotros de manera casi en tiempo real y eso nos deja poco tiempo para poder planificar y programar procesos de veeduría que sean apropiados. Pero sí, queremos dejar claro eso, ¿verdad? La intención de un proceso efectivo, que es una buena voluntad de la Secretaría de Salud. También la CESAL nos ha compartido la cantidad de vacunas aseguradas. La CESAL ha comunicado que hay grupos de trabajo trabajando en las negociaciones y hay un consejo del cual tanto FONAC como ASJ formamos parte y ahí estamos observando cómo están estos procesos de negociación, cómo se está garantizando que cada hondureño va a tener acceso a la vacuna. Y también en las campañas anteriores se ha compartido a la población las cantidades de vacunas y en cada región y en cada una de las unidades de salud. Es importante mencionar, por ejemplo, que los hospitales ya nos mandaron los reportes completos de todas las personas que se vacunaron, tanto en la primera con Moderna como en esta con AstraZeneca. Sí necesitamos que la información esté actualizada de manera pública, ¿verdad?, en todos los medios posibles, principalmente en la página de la Secretaría de Salud. Todavía no se conocen de manera pública las fechas de llegada de las vacunas. Si lo pudiéramos tener, pues a nosotros nos facilitaría mucho el poder trabajar con nuestros veedores, ¿verdad?, el poder movilizarlos en tiempo y forma. No se ha presentado el plan de distribución de esta campaña ni con qué logística se va a contar y sabemos que ese es un proceso, ¿verdad?, porque le informan a la ministra, digamos hoy, que vienen tantas vacunas y empiezan ellos a hacer todas las programaciones en fecha y día. No siendo así, que dentro del plan sí nos indican cuál va a ser el proceso. Nos referimos a las fechas exactas de vacunación. Bueno, en algún momento tuvimos algunas limitaciones, nuestros veedores no pudieron accesar a la información, tuvimos varios de ellos, por ejemplo, el caso de Lloro, nuestro veedor Osli nos informaba que no se le había permitido ver los censos de vacunación y que eso había complicado un poco, que él no tenía claridad exactamente de quiénes eran los que se iban a vacunar. Tampoco, por ejemplo, aquí en el polideportivo de la universidad no pudieron ingresar nuestros veedores. En el hospital escuela, por ejemplo, hubo bastantes dificultades para poder ingresar. Entonces, creo que aquí viene el esfuerzo extraordinario de parte también de las autoridades de salud por reconocer que hay un proceso de veeduría a la par y también nuestro por identificar claramente a nuestros veedores para que ellos puedan accesar sin mayores dificultades a los diferentes establecimientos. Y bueno, aquí yo devuelvo el micrófono, lo traslado a la licenciada Blanquita para la parte de las recomendaciones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Jenny Canales, quien es la coordinadora de veeduría del Foro Nacional de Convergencia. Y precisamente para compartirnos cuáles son las conclusiones luego de que hemos conocido los resultados de este proceso de veeduría social y también subrayar las recomendaciones que parten por la representación de ambas organizaciones que desarrollaron esta veeduría, llamamos a la directora del sector salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la doctora Blanca Munguía. Buenos días. Qué bueno es estar acá generando información fidedigna para la población, para las autoridades de salud, para los tomadores de decisión. Es importante decir que este informe fue socializado ya
con las máximas autoridades, por lo tanto tienen conocimiento, pero es de mucho valor para estas dos organizaciones poder darlo a conocer a la población en general. Porque ha sido un esfuerzo increíble de cara a todo el reto que como país tenemos, de cara a querer asegurar mejores prácticas, mejor accionar y mejor uso de los recursos del pueblo hondureño. Las recomendaciones vienen a ser las oportunidades de cambio, las oportunidades de transformación que podemos tener. 48,000 dosis son importantes, pero más importantes serán los 5 millones que faltan. Así que con mucha seriedad, pero con mucha responsabilidad como sociedad civil, les voy a compartir las recomendaciones emanadas de todo el proceso. Si bien es cierto, la Secretaría elaboró, implementó una semana antes un censo, es eminentemente urgente que la Secretaría tenga un censo de todo su personal de salud, no solo para la vacunación, sino porque tiene que tener su censo de sus empleados públicos, independientemente de quién sea quien los esté contratando. Llámese la Secretaría de Salud, llámese el Código Verde, es su responsabilidad tener su listado nacional. Y este debe ser cotejado con la planilla de pago. O sea, le apuntamos también a una depuración de una planilla, de un censo. Crear listados de vacunación de personas que aplican para cada campaña, para cada momento, de acuerdo a los lineamientos priorizados y la oferta de la vacuna. Los listados de personas a vacunar deben ser enviados, no solo estar a nivel local, sino enviados a nivel regional y también a nivel central, o sea, una articulación total de los diferentes niveles de la Secretaría de Salud. La información de estos censos y listados debe ser pública para toda la población, para los medios, para los médicos, para todos, generando confianza, transparencia y oportunidad de participación para todos. En el marco de los lineamientos, los planes y formatos establecidos, la recomendación es que, si bien es cierto, hay un programa, este programa hemos identificado que tiene algunos vacíos y se debe fortalecer especialmente en aquella área con lineamientos claros sobre cómo hacer una observación eficaz en las personas después de haber sido vacunados. Eso es importante porque no hubo mucha claridad de reaccionar ante algunos casos. Y un plan para el uso de la vacuna que sobren o que queda durante cada día. ¿Qué se debe hacer? En los hallazgos se presentaron que hubo una variedad, es más, hubo en algunos casos inactividad porque no se sabía qué hacer. Entonces, si los lineamientos establecen el procedimiento, o por lo menos lineamientos claros, cada centro podrá saber qué hacer con los sobrantes. Para las vacunas restantes, es importante generar una lista de espera para hacer un proceso de vacunación efectivo y seguro y para la población priorizada. Por supuesto, siguiendo los lineamientos oficiales y priorizados. Debe de haber una entidad responsable de asegurar el distanciamiento en los procesos de vacunación, pero especialmente en aquellos lugares de mayor escala de población que llega a vacunarse. Se debe garantizar que los planes regionales presenten los detalles mínimos requeridos, su programación, fechas, centros de vacunación, el listado de las personas a vacunarse y todos los elementos como el responsable de asegurar un proceso en ese centro de vacunación. Sobre comunicación y sistemas de información, las recomendaciones son: la Secretaría de Salud deberá de trabajar
con entes y expertos en cada región para desarrollar un mecanismo de comunicación y manejo de información estandarizada para la población y para la misma Secretaría, que les sea oportuna para la toma de decisión. Una estrategia integral de comunicación efectiva, que se pueda socializar los planes, que pueda todo el personal conocer los lineamientos precisos a implementar en cada centro de vacunación, pero también que pueda estar esta información en un lugar accesible para la población, para los veedores, para toda la población en general. Es necesario hacer alianzas de trabajo local comunitario para desarrollar un ejercicio de vacunación, un esfuerzo común efectivo. En relación a la organización de los equipos, hay recomendaciones muy importantes. Se debe asegurar un esquema mínimo del equipo requerido en el proceso de vacunación, con el equipo básico a poder trabajar con funciones claras en cada miembro del equipo. Que todo el equipo esté completamente con las competencias y las capacidades para un proceso de vacunación, pero también de reacción en un espacio de urgencia dentro del mecanismo. Se debe asignar un presupuesto necesario. Este proceso no puede llevarse a cabo con las condiciones iguales anteriormente, porque hay de haber una inversión, asegurando el personal correcto. Por supuesto, este presupuesto debe ser usado y ejecutado de manera transparente. Hay centros de grandes magnitud que sí se identificó alguna necesidad, especialmente en los procesos o en las cantidades mayores que tenemos por delante. Se debe fortalecer y asegurar el equipo básico o requerido para esta campaña. Transparencia y acceso a la información. Tener información fidedigna sobre el calendario de entrega de los lotes de vacunas compradas. Hoy por hoy no sabe la población cuándo van a llegar, en qué momento, y creo que es un dato que debería garantizar el gobierno, tenerla y facilitarla. Asegurar publicar toda la información relacionada a la planificación y programación a detalle. ¿Cuáles son sus centros de vacunación? Las fechas, hora, responsable. También debe asegurar brindar toda información que se requiere para desarrollar un ágil proceso de veeduría que facilite a la población y a las organizaciones de sociedad civil poder ejercer este derecho cívico de observancia. Mecanismos de denuncia. Creo que es muy valioso de cara a cuidar el proceso. Establecer mecanismos de denuncias para que la población y la misma población prioritaria pueda denunciar en caso de que no se cumplan los lineamientos o no se priorice lo establecido o tenga un atropello en su derecho. Nuestras conclusiones como organizaciones de sociedad civil, esta segunda campaña de vacunación se realizó sin mayores percances. Se tuvieron lineamientos en armonía con un grupo priorizado en este momento. Los hallazgos y las recomendaciones son importantes de cara al gran desafío al llegar otras vacunas en el país y la aplicación de grupos mayores y más diversos. Cuidar, ojo, cuidar que personajes con poder, oiga bien, con poder, quieran actuar haciendo uso de su influencia, sacrificando a la gente más pobre o con problemas de enfermedad de base, los cuales deben ser una prioridad. El Estado debe garantizar el acceso a la vacuna
a la población respetando el esquema de priorización establecido. Este proceso debe ser más ampliamente observado por más organizaciones, por más población, porque debemos vigilar, cuidar que se implementen mejores prácticas y tener mejores resultados. Con esta parte cerramos nuestra participación con las recomendaciones y conclusiones. Muchas gracias a la doctora Blanca Munguía. Ella es la directora del sector salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y es importante, luego de que hemos conocido con detalle los resultados de esta veeduría social al segundo proceso de vacunación contra COVID-19, conocer cuáles son las valoraciones y reflexiones en torno a estos resultados por parte de expertos en sector salud. Para ello, contamos esta mañana con la presencia de la doctora Rutilia Calderón. Ella es especialista en epidemiología, y también está con nosotros la doctora Reina Durón, quien es la directora de investigación de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Tanto la doctora Calderón como la doctora Reina Durón se encuentran conectadas en nuestra sala en Zoom, y agradecemos también su presencia esta mañana, luego de que han escuchado con detalle los resultados de esta veeduría social. En primera instancia, escuchamos a la doctora Rutilia Calderón. Habilitamos su micrófono, doctora. Bienvenida, buenos días. Buen día a todos y a todas. Gracias por de poder contar con ustedes. Algunos aportes de vacunación con los primeros lotes recibidos en el país que ha sido presentado el día de hoy. Creo que la primera valoración sumamente positiva es poder contar con este informe de manera oportuna, ¿verdad? Porque un informe que se presenta mucho tiempo después realmente siempre es útil, pero estamos en un buen momento para que sobre todo las recomendaciones sean tomadas en cuenta para la preparación a este proceso mayor que se nos viene, que no solo va a ser de mayor número de personas, sino que la complejidad va a ser mayor, ¿verdad? Fíjense que el informe es de un proceso de vacunación en personal fundamentalmente de salud y que ha estado enfrentando día a día los resultados o efectos de esta pandemia, ¿verdad? Que han visto de cerca el sufrimiento de las personas enfermas, de las personas en cuidados intensivos, de los familiares, de las personas que mueren, etc. Y aún así se informa de personal de salud que, teniendo la oportunidad de vacunarse, no quiso vacunarse por diferentes razones, como ya fue expuesto. Entonces, cuando ya pensamos en 5 o 6 millones de hondureños y hondureñas a ser vacunadas, esta complejidad que no es solo un tema técnico, por supuesto que hay una base técnica en todo esto, pero donde también juegan mucho los factores culturales, ¿verdad? Nos narraba la primera veedora que vimos y escuchamos su video, y sabemos que la mosquitia tiene factores culturales, factores históricos de porcentajes muy bajos de acceso a los servicios de atención en salud, en educación, en prácticamente todas las dimensiones de la vida de la sociedad hondureña. Entonces, lo que se viene es de una
altísima complejidad, no lo hemos vivido, así es como estamos viviendo por primera vez una pandemia. Por primera vez el sistema de salud se está enfrentando a un proceso de vacunación con características completamente diferentes a las que hasta ahora hemos tenido. Y yo creo que ese es un elemento importante a resaltar, porque si bien es cierto, nuestro programa ampliado de inmunizaciones ha tenido incluso premios internacionales por haber logrado de manera sostenida manejar porcentajes de cobertura de vacunación, incluso muchas veces por arriba de la media, incluso de países con mejores índices de desarrollo que el nuestro, con mejor infraestructura, etcétera. La complejidad que hoy enfrentamos es diferente. Pongo un dato para ilustrar esta afirmación. Por ejemplo, para el año 2019, la meta de cobertura que tenía el programa ampliado de inmunizaciones de vacuna para sarampión, rubiola y parotiditis en menores de edad era de 194,000 menores en un año. Y aquí estamos hablando de que la meta, incluso yo no he logrado identificar dentro de la información disponible al público, la meta no solo en cuanto al número de hondureños y hondureñas, se habla de 5,5 millones más o menos, que deben de ser vacunados. ¿En cuánto tiempo? No tenemos mucho tiempo. Las características de la pandemia en el país hacen pensar que tenemos 3, 4 meses para lograr la aplicación de una primera dosis, en el caso de vacunas que requieran de 2 dosis. Entonces, ya con solo este dato, imagínense de 194,000 niños y niñas que eran para una vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, a 5,5 millones de personas, y de 12 meses a 3, 4 meses, que es lo ideal en que deberíamos de lograr esta cobertura con la provisión de vacunas que vaya llegando, entonces nos da una clara idea de que no es suficiente hacer lo que siempre hemos hecho en el programa ampliado de inmunizaciones. Se necesita ampliar capacidades, se necesita ampliar presupuesto, se necesita ampliar la logística, que ha habido bastante reclamo del tema logístico, se necesita ampliar y mejorar los sistemas de información, se necesita ampliar y mejorar los sistemas de notificación específica alrededor del proceso de vacunas. Entonces, mi primer comentario apunta a esto, ¿verdad? De que los éxitos del PAI están documentados, reconocidos, pero lo que hoy enfrentamos supera en magnitud y en complejidad a todo lo que hasta hoy el programa había enfrentado. Entonces, esto requiere, por supuesto, mantener las buenas prácticas que ya se tienen en el PAI, pero integrar otros elementos que han sido claramente identificados en la veeduría, donde se identifican los puntos de debilidad o los puntos de mejora que prontamente deberían de ser incorporados. Y aquí, como ciudadana, un respetuoso llamado a nuestras autoridades que escuchen a quienes tienen el saber científico y técnico. Un problema complejo como el que estamos enfrentando en este proceso de vacunación y de la pandemia como un todo, no basta el sentido común. Es necesario echar mano de las mejores herramientas científicas y técnicas que afortunadamente en este año de pandemia ya las tenemos disponibles, ¿verdad? Y documentadas. Uno entra en internet y rápidamente encuentra cuáles son los países que mejor han ido avanzando y países con características similares a las nuestras. No estamos hablando de países muy diferentes al nuestro en cuanto a índices de desarrollo. Entonces es importante una actitud de escucha
por parte de quienes están conduciendo este proceso, de sentarse con quienes tienen ese saber científico y técnico. El país lo tiene ya. Tenemos en este caso el Observatorio del COVID de UNITEC, que es parte de un consorcio internacional que también está permanentemente aportando sus mejores prácticas a nivel internacional. La misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un equipo COVID que también está generando información y que no sea algo circunstancial cuando ya los problemas nos han superado, sino como toda buena práctica de salud pública, que sea de prevención, o sea, previo. Y en este caso, entiendo que tenemos unas semanas, unas 3, 4 semanas, para